Bien, estamos con la regidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave. Ella entró como invitada del Partido Nacionalista, ahora está dentro de los esfuerzos de Tierra y Libertad, ¿no es cierto?, para Lima, Susana Villarán, etcétera. Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, el costo del metropolitano se ha más que doblado. ¿Se justifica? Yo creo que no. En todo caso, no tengo la información necesaria que me den herramientas para decir que sí se justifica. El primer cambio, que pasó de 450 aproximadamente millones de soles a 643 millones, se entendía porque había un cambio de infraestructura. Es decir, la estación central dejaba de ser una estación aérea, pasaba a ser subterránea, y el kilometraje del metropolitano se ampliaba. No llegaba solo a Naranjal, sino tenía que extenderse hasta Sinchirroca. Pero eso último no funcionó, ¿no? No. Entonces, lo que ha ocurrido es, después de eso, en octubre del 2008, se hace una siguiente incorporación de 200 millones de soles al presupuesto, que se justifican en una especie de alza de los precios del cemento y del fierro y la crisis del mercado internacional, que eso fue lo que se explicó en genérico. Y además se recortó el recorrido del metropolitano, ya no llegaba a Sunchirroca, sino nuevamente al Naranjal. Y esta explicación tan genérica nunca llegó a aterrizarse en un costo específico de cuánto es lo que realmente estaba incrementándose, ¿no? Yo tengo pedidos, por ejemplo, de octubre del año 2008, donde el regidor Ángel Delgado salió diciendo que el costo por kilómetro era de 6.3 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Si uno hacía las sumas y las multiplicaciones rápidas, faltaban 120 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿cómo se explicaban si es que no estaban dentro del costo del kilómetro de recorrido del metropolitano, ¿no? Esa información hasta ahora no la dan. Hasta ahora no la dan. O sea, sí, falta la cosa en detalle, ¿no es cierto? Y han mencionado además el tema del tipo de cambio, que eso los ha afectado. Sí, pero eso los afecta solo en 10 millones, nada más. O sea, acá estamos hablando de 500 millones, ¿no? 500 millones. Bueno, y el asunto de las rutas, he escuchado una crítica suya en el sentido de que aquí habría que aprovechar esto, digamos, el metropolitano, claro, tiene sentido en la medida en que se reordena, o va a funcionar bien en la medida, o exige o no exige reordenar todo el transporte. El tema es que lo que se está haciendo ahora es el COSAC 1, o sea, es solamente la línea 1 del metropolitano. El metropolitano debería tener cerca de 10 o 12 rutas que tejen la ciudad en las distintas troncales, ¿no? Porque la ciudad funciona como con cuencas. El problema es que nosotros tenemos un sistema de transporte que no se guía por estas cuencas, sino que es una especie de gran tallarín, ¿no es cierto?, donde tenemos más de 400 rutas que funcionan como nosotros vemos que funciona el transporte, y entonces hay que buscar la manera de racionalizarlo. Se esperaba que el metropolitano, y por lo menos la apuesta de la línea 1, fuera un proceso de racionalización real. Lo que hay es que solamente 42 rutas de las que tocan el metropolitano serían retiradas de la franja del corredor del metropolitano, y no retiradas de la ciudad, sino colocadas en otras zonas de la ciudad, con lo cual lo que vamos a tener es mayor congestión en algunos lugares, ¿no? O sea, vamos a ir barriendo el área, ¿no? Se suponía que 500 metros... 400. 400 metros. De intangibilidad, ¿no? En ambos lados. En ambos lados, ahí no debía haber rutas. Eso es lo que yo entendí en algún momento. Aparentemente entendimos mal, o nos explicaron mal a usted y a mí. Y lo que ha ocurrido es que lo que dicen, se ha hecho un estudio que señala que solamente los que compiten más de un 25%, 28% con el metropolitano serían las que saldrían. El resto de rutas se mantendrían. Entonces nosotros, digamos, alguien que vive en Lima Norte, ¿no es cierto?, y la Tupac Amaru es una de las que tiene más congestión, una ruta solamente va de Caraballo, digamos, aparte de Comas, la ruta se mantiene, ¿no? Claro. Ahora, claro, el problema es, me imagino... Bueno, o sea que ni siquiera se ha podido racionalizar bien los 400 metros de intangibilidad. Lo que se sostiene, y el argumento de ellos es que solamente esas 42 rutas o 44 rutas compiten realmente con el metropolitano. Y entonces, porque el argumento es, tenemos que darle sostenibilidad económica al corredor. Entonces, si compite menos de 30%, según ellos, no le hace competencia económica al corredor y por tanto se puede mantener. El tema es que acá también hay un tema de ordenar la ciudad, ¿no es cierto?, y disminuir la congestión, porque se supone que esa era una de las razones de ser del metropolitano, ¿no? Y acostumbrar a los vecinos y a las vecinas a un nuevo sistema, porque este sistema no solamente funciona si es que está la infraestructura, funciona si es que los vecinos y las vecinas participan, ¿no es cierto?, y vuelven suyo este nuevo sistema de transporte. Y en este caso pareciera ser que nos hemos olvidado del componente vecinal, ¿no es cierto?, y que es un tema complicadísimo. Los vecinos de Barranco, por ejemplo, tienen una demanda que es bastante justa.
no por el tema de exclusión del metropolitano de esa zona, sino porque se les ha eliminado una vía central, sí, ¿no es cierto? Entonces hay toda una distorsión de la dinámica cotidiana del distrito, y eso ellos mismos reclaman, y tienen bastante razón, el tema del derecho a la consulta, ¿no? O sea, cómo los vecinos y las vecinas son consultadas. Sí, pues. Hace un rato hablaban del tema de Islay, también podrían consultar, digamos, ¿no? Además de hacer una encuesta, pero en fin, son temas que hay que discutir. Claro. Bueno, la consulta ahí se hizo, pues, y perdió por completo, pero el problema es... Entiendo que en Islay, yo sé, paso entre paréntesis, el gobierno regional ha tratado de fomentar una consulta recientemente, pero la gente de Cocachacra ya no ha querido una consulta más. Habría que ver, ¿no? Porque ellos están exigiendo el derecho a la consulta, como los vecinos de Barranco y como varios vecinos que sienten que hay un conjunto de, digamos, de obras o en fin, o empresas que van a aparecer y que por lo menos uno tendría que tener algo de licencia social, ¿no? Ahora, pero en este caso es fundamental que los vecinos participen. Si no participan, no tiene sentido. El transporte es precisamente para los vecinos de la ciudad, ¿no? No, Barranco, lo que ha ocurrido con Barranco es terrible, ¿no? Se está destruyendo, en buena cuenta, las pistas se están destruyendo. Y son como 500 rutas, creo, son 400 y pico oficiales, y a eso hay que sumar que también tenemos las llamadas rutas pirata, ¿no? Que son sobre todo las que están en las zonas más periféricas de la ciudad. Pero entonces un movimiento como el de Susana Villarán, ¿no? Que va a ir a la alcaldía, va a proponer reordenar todo, digamos, iría con ese mandato si ganara. Su propuesta es reordenar todo, porque es un problema complicado, es un problema complicado, que incluye costo social, además, muy grande. Incluye costo social, pero al final el costo social neto debe ser positivo, porque... Claro, afecta más a los vecinos que, en fin, a los 8 millones que vivimos en la ciudad, ¿no? El tema del reordenar el transporte. Mire, estamos trabajando recién el proceso de acercamiento programático. Desde Tierra y Libertad se están avanzando en algunas propuestas, igual los de Fuerza Social tienen bastantes propuestas, y Susana ya salió varias veces en prensa diciendo que este es un proceso que tiene que ir de la mano con vecinos y de la mano con transportistas para incorporarse en un nuevo sistema, ¿no? Tiene que reordenarse el transporte. O sea, Lima no puede tener 500 rutas de transporte ¿Tiene alguna público. idea de cómo harían este reordenamiento? ¿Cómo se haría el reordenamiento? Bueno, primero hay que ver el tema de las licencias, ¿no es cierto? Porque si han revisado el tema de las ordenanzas, Lima tenía entregadas las licencias de manera transitoria, ¿no es cierto? Recién se han entregado nuevamente a cambio de construcción de nuevas empresas, porque más parte del problema del transporte es que no tenemos empresas reales. Tenemos lo que se llama las afiliadoras. Sí, pues. Entonces lo que tenemos es alguien que es dueño de la ruta, pero que no es transportista, y tiene afiliado a un conjunto de, en fin, vecinos y personas que viven en la ciudad de Lima, que compraron con sus ahorros una combi, ¿no es cierto? Entonces eso no es una empresa, eso es un conjunto de afiliadores, y los transportistas no tienen derecho laboral, ¿no es cierto? O sea, son personas que están 16 horas encima de un vehículo, ¿no es cierto? Y esa es la raíz desesperándose. de la combi, pues, ¿no? De la guerra del centavo. Exactamente, Claudia Bielich, que ha hecho su tesis sobre el tema. Sí. Y claro, entonces habría que arreglar todo eso. Sí. Bueno, hay otro tema que es el tema de los taxis también, ¿no? Lima tiene un número de taxis mucho mayor del que necesita, o sea... Pero claro, tenemos que ir poco a poco y tomar en serio el problema, ¿no? Sí, pues. Ahora, si ustedes proponen una solución creíble, de repente terminan, no sé si ganando la alcaldía, pero conquistando votos. Yo espero que sí, Susana es la mejor alternativa, al menos de las que hay hasta ahora. El problema es que hay muchas personas que piensan que el sistema no está tan mal, porque como donde uno se pare lo recogen, es decir, cosa que no ocurre casi en ninguna parte del mundo. Aquí el micro te deja donde tú quieres, no hay paraderos, y el taxi, hay tal cantidad de taxis, como dices, que donde tú te pares inmediatamente para un taxi. Y puedes, claro, pero también supongo que uno podría... Es fácil decir, claro, yo puedo tomar el micro, ¿no es cierto?, la combi en cualquier esquina, pero me demoro 2 horas en llegar a mi casa, ¿no es cierto? O sea, si camino 5 minutos y eso va a suponer que llegue en 40 minutos, es bastante más racional preferir 45 minutos a 2 horas. Obviamente, ¿no? Pero como la gente no tiene en la mente esa posibilidad alternativa... Pero hay que trabajarla, ¿no? Y por eso es que hay que involucrar a los vecinos, si no, no tiene sentido, ninguna reforma se puede hacer. De acuerdo, Marisa Glave, muchas gracias por su participación en la Hora N, regidora de la Municipalidad de Lima y miembro de Tierra y Libertad, que se están asociando, como sabemos, con Fuerza Social de Susana Villarán para postular a la Municipalidad de Lima. Vamos a una pausa y regresamos.